viajamos a esas curiosidades de la historia. Y nuestro explorador de historia no es otro que Pablo Villanueva, que, vestido a la usanza, se ha adentrado en los laberintos de la historia para encontrar algunas curiosidades. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, encantado de estar aquí de nuevo. Ay, la historia, cuántas aventuras y cuántas incógnitas, pero yo estaba preguntándome por el estilo exquisito y el gusto por las cosas a veces excéntricas, pero muchas veces las cosas pues de más lujo y bueno, a veces no siempre, pero a veces de más calidad. ¿Eso de dónde viene en la historia? Pues hay que decir que el gusto por lo exquisito viene de bien antiguo en la historia, y ya las primeras civilizaciones tenían ese gusto por el refinamiento, por el lujo excesivo, por lo suntuoso. Así que no podríamos calificar a ese tipo de personas de snobs. No, ¿verdad? Precisamente. y bueno, pues una de las civilizaciones que cultivó ese gusto por lo exquisito fue la civilización griega, que ciertamente sufría algunos problemas por exceso de población, escasos recursos de agricultura. O sea, todos sabemos que Grecia es una tierra escarpada donde los frutos de la tierra pues, son difíciles de cultivar, y de hecho muchos de estas civilizaciones se surtían más bien del grano que podían obtener de Egipto, que era una tierra muchísimo más fértil. Eso hizo que muchas civilizaciones griegas, muchas polis, muchas ciudades griegas, tuvieran que efectuar emigraciones masivas para fundar colonias en otros puntos. Y bueno, uno de los puntos favoritos o elegidos de estos primeros desplazamientos coloniales en la antigüedad fue el sur de Italia, lo que por el número de colonias que se fundaron en ese territorio se llamó la Magna Grecia. Y una de esas colonias que se fundó en el siglo VIII a.C. fue la colonia de Síbaris. Y de ahí nos vamos adentrando y vamos relacionando con el tema, puesto que una de las palabras que definen actualmente en nuestro vocabulario a una persona que le gusta el excesivo lujo, el refinamiento, ese lujo del que hablamos, es la palabra sibarita. Cuando se dice que alguien es un sibarita, ¿verdad?, es que se habla de alguien a quien le gusta ese tipo de lujo excesivo. ¿Cómo era entonces la vida de los habitantes de Síbaris? Bueno, hay que decir que Síbaris era una ciudad fundada, como hemos dicho, por los griegos procedentes de la polis de Acaya, y que estaba situada cerca del Golfo de Tarento, un poco entre Sicilia y la propia península itálica. Y la vida de los habitantes de Síbaris, como no podía ser de otra manera, gente que emigraba por necesidades de recursos, pues era una vida, en principio, y según se fundó la colonia, era una vida sencilla, una vida que buscaba la agricultura y la ganadería como principales pilares, cultivar trigo, criar ovejas y cabras. Pero resulta que, claro, el lugar que se había elegido no era un lugar caprichoso, sino que era un lugar estratégico. Y es que la situación de esta colonia de Síbaris pues era un estupendo paso para pasar del mar Jónico o de la zona de Jonia al mar Tirreno, y ahorraba el paso por el peligroso estrecho de Mesina a toda la gente que desde Grecia pues venía para comerciar con el resto de Italia y con el resto de Europa. Era un paso fundamental. Y los sibaritas, como no iba a ser de otra manera, eran un pueblo agrícola, quizá primitivo, pero supieron sacar partido de esto, y es que ya hemos dicho que el emplazamiento no era caprichoso, no se había puesto ahí por cualquier cosa. No les costó someter a las tribus italianas del interior, a todos aquellos que se encontraban poblando aquellas tierras, y establecieron asentamientos controlados en la costa del Tirreno, en el Golfo de Nápoles, abriendo una vía terrestre rápida y segura. Una vía que pusieron al servicio de otras ciudades, lo que hizo que afluyeran un montón de riquezas a la ciudad de Síbaris, y lo que a la postre fue lo que trajo ese lujo, ¿no?, desenfrenado en esa ciudad. Tengo una curiosidad, ¿ha habido algún sibarita famoso a lo largo de la historia de la antigua colonia griega? Pues sí, ha quedado reflejado el nombre de uno de ellos y ha sido recogido por Heródoto, el padre de la historia. El sibarita más famoso del que nos hablan las crónicas es Mintrídates, o también llamado Smíndrides, del que Heródoto decía que había llegado a ser el hombre más sobresaliente de todos en las delicias del lujo en un tiempo en el que Síbaris pues florecía sobremanera. También se refiere a él Séneca, 5 siglos más tarde, y dice Séneca que en la ciudad de los sibaritas hubo un tal Mintrídates que, curiosamente, al ver a un hombre que cavando levantaba mucho el azadón, se quejó de que este espectáculo le fatigaba y prohibió que semejante faena se hiciese en su presencia. ¿Solo el verlo? Solo el verlo, o sea, no quería ni verlo. Y también se quejó a menudo de irritaciones de la piel producidas por haberse tendido
sobre lechos de pétalos de rosa arrugados, porque él solo los reclamaba sí, su cama de pétalos de rosa, pero tenían que estar bien planchaditos y bien lisos esos pétalos. Y ese Mintrídates, pues quizás es nuestro sibarita más famoso. ¿Y algún otro sibarita en la historia ya posterior, ya no solamente de la Grecia antigua? Bueno, si pasamos a la zona del Imperio Romano, al propio Séneca le tocó vivir quizá la época de los sibaritas más excelsos, que eran los últimos emperadores Julio Claudios. Estamos hablando de Calígula, de Claudio, que quizá fue un poco más austero, y del propio Nerón, que también era muy excéntrico en cuanto a ese lujo y a esa suntuosidad.